Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y la etiqueta me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar el gancho de crochet recomendado. Esta es una aguja de 3 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y todas las tallas comenzamos igual. Vamos a tejer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Una vez que tengamos las 7 cadenas, sujetamos la última cadena que hicimos y vamos a hacer 3 cadenas adicionales. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenitas adicionales es como si dijéramos que acabamos de realizar un punto alto más una cadena de separación. Bien, ahora enlazamos y vamos a tejer lo que va a ser nuestro primer abanico. Entonces contamos desde acá abajo, desde la primera cadena que hicimos. 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita, fíjense aquí en la cuarta cadenita, traemos hebra y vamos a tejer lo que va a ser nuestro primer abanico. Este abanico consta de 2 puntos altos. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, paso por 2. Si ya llevo un punto alto, en el mismo agujerito de la misma cadenita, hago el segundo punto alto, hago 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. 1 y 2. ¿Sí? Entonces, como acá, las 3 cadenitas adicionales que hacíamos nos contaban como un punto alto y una cadena de separación, entonces acá finalizamos igual. Hacemos una cadena de separación, enlazamos y en la primera cadenita, fíjense, tengo 1, 2 y en la primera cadenita que viene siendo la cadena número 3, hacemos el punto alto de este costado, ¿sí? Y esta primera vuelta se debe de ver algo así. Ahora seguimos repitiendo. Este es prácticamente el mismo patrón que vamos a repetir por todo el borde. Entonces, para hacer la segunda vuelta, hacemos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, una tercera cadena que es la cadena de separación, giramos y aquí en el centro del abanico, fíjense en el agujerito que vemos acá, volvemos y tejemos un abanico. Sí, ya sabemos que un abanico son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Finalizado el abanico, entonces tejemos cadena de separación, enlazamos y en la parte de acá, fíjense, tenemos las cadenitas así. Entonces vamos a dejar la separación de una cadena, fíjense, dejamos la separación de un agujerito y en el segundo que vemos acá, tejemos el punto alto de este costado, ¿sí? De esta manera se ve la segunda vuelta. Volvemos y repetimos, les enseño una vez más, entonces tejemos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, una cadena de separación, giramos y saltamos al centro del agujerito en el abanico de acá y tejemos un abanico. Y volvemos y repetimos allí 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Finalizado el abanico, hacemos cadena de separación, enlazamos y fíjense, aquí tengo las 3 cadenitas, ¿sí? Las 2 que me cuentan con el punto alto más la cadena de separación. Entonces acá cuento 1 y 2 en la segunda cadenita, fíjense que esta la estoy saltando. En la segunda cadenita tejo el último punto alto de este costado, ¿sí? Y de esta manera vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de largo necesaria. Cadena de separación, tejo acá el último punto alto y fíjense chicos, aquí ya adelanté un poquito
Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar acá 7 vueltas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Y estas 7 vueltas miden, colocamos así, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy realizando una talla S. Y para la talla S, esta primera parte debe de medir 8 centímetros. Fíjense, la colocamos así, la medimos bien estiradita. Y para la talla S debe de medir 8 centímetros. Si tú estás tejiendo una talla M, puede medir 9 centímetros, talla L 10 centímetros y talla XL 11 centímetros. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es seguir repitiendo hasta tener esa medida dependiendo de la talla que necesitas. Bien, ahora para comenzar lo que va a ser la segunda parte, desde acá, desde donde estamos, tejemos las 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto, cadena de separación, giramos y ya desde acá vamos a comenzar a hacer los aumentos para que esto se nos vaya ensanchando y le vamos a dar forma. ¿Sí? Entonces enlazamos y aquí fíjense en el primer punto, en este primer punto alto, vamos a tejer un abanico. ¿Sí? Allí en ese agujerito, fíjense el del punto alto, tejemos el abanico que es 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Todo dentro del mismo agujerito, o sea, dentro del mismo punto alto. Luego hacemos una cadenita de separación. Ahora, aquí en el centro del abanico de la fila anterior, en este agujerito, vamos a tejer un punto alto. Únicamente un punto alto. Todas las tallas tejemos solo un punto alto. ¿Sí? Ahora repetimos de este costado lo que acabamos de hacer acá. Hacemos una cadena de separación, enlazamos y aquí en el último punto alto del abanico de la parte de abajo, ¿sí? O sea que saltamos un punto. Aquí en este punto alto vamos a tejer un abanico. Tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Finalizamos la vuelta como siempre haciendo una cadenita de separación y acá como tengo las 3 cadenas, en la segunda cadenita, fíjense, 1, 2 y 3. Aquí en la segunda tejo el último punto alto de este costado. ¿Sí? De esta forma se me debe de ir viendo. Si están tejiendo conmigo la misma talla, esta vendría siendo nuestra vuelta número 8. Ahora, de aquí, como les dije, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es seguir tejiendo aumentos. Entonces, y acá, chicos, siempre vamos a mantener un abanico de este lado y un abanico de este lado. ¿Sí? Los aumentos los vamos a hacer acá en el centro. Entonces, tejemos como siempre 2 cadenitas que cuentan como el punto alto, cadena de separación, giramos, mantenemos abanico sobre abanico, siempre vamos a comenzar y a finalizar igual. Luego del abanico hacemos cadena de separación y acá donde está el primer punto alto, allí vamos a tejer un aumento. Un aumento consiste en 2 o más puntos altos dentro de un mismo agujerito. Sí, entonces acá sobre este punto alto hacemos el primer aumento, significa que allí vamos a tejer 2 puntos altos. ¿Sí? Finalizamos de la misma manera en la que comenzamos, entonces hacemos una cadenita y tejemos acá abanico sobre abanico. Finalizamos como siempre haciendo cadenita de separación y punto alto acá sobre la segunda cadena. ¿Sí? De esta manera, fíjense cómo se nos va a ir ensanchando. Seguimos repitiendo, hacemos abanico sobre abanico, comenzamos con 3 cadenas, giramos abanico sobre abanico, cadena de separación y en la parte de acá. Siempre vamos a hacer un aumento al comienzo y al final, ¿sí? Pero como acá tenemos 2 puntos, entonces hacemos un aumento en cada punto. Entonces enlazamos. Comenzamos en este primer punto alto, tejemos un aumento, o sea que allí vamos a tejer 2 puntos altos y en el punto alto de al lado tejemos nuevamente otro aumento. Tejemos allí 2 puntos altos. Ahora aquí en el centro, fíjense, me deben de quedar 4 puntos altos.
¿Sí? Finalizamos la vuelta como siempre, cadena de separación, abanico sobre abanico. Hacemos cadena de separación y tejemos el último punto alto sobre la segunda cadena. Sí, fíjense, hasta este momento todas las tallas se nos debería de ir viendo así. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo, 3 cadenas, giramos, abanico sobre abanico, cadena de separación y cuando estemos acá al centro, como les dije hace un momento, vamos a hacer un aumento al comienzo y un aumento al final. Entonces, comenzamos en el primer punto, tejemos un aumento, o sea que allí vamos a tejer 2 puntos altos. Luego acá hacemos punto alto sobre cada punto alto. Y en el último punto alto volvemos y hacemos un aumento, ¿sí? O sea que en este puntito tejemos el aumento 1 y 2. Ahora aquí en el centro debo de tener 6 puntos altos, ¿sí? Finalizo como siempre, cadena de separación, abanico sobre abanico, cadena de separación y punto alto sobre la segunda cadenita, ¿sí? Ahora seguimos repitiendo 3 cadenas, giramos, vamos a seguir repitiendo acá, abanico sobre abanico, aumento al principio, aumento al final, abanico sobre abanico y punto alto sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo así hasta que aquí en el centro tengamos 10 puntos altos. Aquí ya tengo 6, en la siguiente vuelta debería de tener 8 y en la siguiente debería de tener 10. Y aquí ya estoy llegando al final. Fíjense, si vienen contando, esta vendría siendo la vuelta número 13. Fíjense, hasta el momento esto se ve así, ¿sí? Fíjense cómo hemos ido aumentando. Entonces, para que tengan una referencia, yo tengo un total de 13 vueltas. Si cuento desde acá, desde donde hice el primer punto alto acá en el centro, tengo 6 vueltas hacia acá. ¿Sí? Entonces, para que tengan una referencia, hasta este punto esto mide, lo colocamos así, esto lo acomodamos bien, lo medimos acá. Y fíjense que esto mide 13.5 centímetros. ¿Sí? Pueden medir 13.5 o 14 centímetros para una talla S. Si están tejiendo una talla M, puede medir hasta 15 centímetros. Talla L hasta 16 centímetros y talla XL hasta 17 centímetros. Sí, pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Entonces, para que tengan una idea. Y bien, chicos, entonces hasta este momento, fíjense, esto se ve así. Comenzamos acá porque esto va a ir acá en el hombro y fíjense, aquí debería de verse de esta manera, ¿sí? Ya lo que viene siendo la parte de la copa se nos debe formar más o menos desde acá, ¿sí? Fíjense que aquí ya necesito comenzar a ensanchar más para poderle dar cobertura al busto. Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse y fíjense. Les debería de ir quedando así. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos esto listo, lo hayamos probado, si lo estamos haciendo para nosotros mismos, entonces para comenzar a ensanchar aún más, comenzamos como siempre haciendo el abanico, 3 cadenitas, giramos, abanico sobre abanico, hacemos la cadenita de separación. Y fíjense, acá veníamos haciendo un solo aumento, ¿sí? Todas las tallas vamos a hacer lo mismo hasta este punto porque todas las tallas necesitamos comenzar a ensanchar más. Entonces, hacemos el aumento en el primer punto, como veníamos tejiendo, hacemos acá 2 puntos altos, hacemos otro aumento al lado, ¿sí? Fíjense, hacemos uno, hacemos otro aumento en el puntito de al lado. Y acá vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta cuando me falten acá 2 puntos. ¿Sí? Porque también tenemos que finalizar con doble aumento en la parte de acá. Y finalizamos acá con doble aumento seguido. Entonces hacemos aumento en el penúltimo. Y hacemos aumento acá en el último punto alto. Esto me va a ir dando acá la amplitud que necesito. Finalizo igual como siempre. Cadenita y abanico, cadenita de separación y punto alto sobre la segunda cadena. Ahora seguimos repitiendo. Comenzamos de la misma manera.
cadena de separación y fíjense acá. Sí, chicos, entonces los que somos talla S y talla M vamos a tejer como veníamos haciendo acá, un solo aumento al comienzo y un solo aumento al final. Si tú estás tejiendo una talla L o XL, como necesitan acá más amplitud, vuelven y repiten, así como hicimos en la fila anterior, doble aumento acá y doble aumento acá al final. ¿Sí? Entonces, talla S y talla M, hacemos solo un aumento acá. Y bien, chicos, entonces acá ya comencé la siguiente vuelta, lo único que hice fue repetir. Ahora, los que somos talla S y talla M, volvemos y tejemos acá doble aumento. ¿Sí? Vamos a hacer los doble aumento intercalado. Quiere decir que en una fila hacemos doble aumento, en la siguiente un solo aumento y en la que sigue doble aumento. ¿Sí? O sea que hacemos aumento acá y aumento acá. Talla L y XL sí mantienen los dobles aumentos en cada vuelta porque, como les dije, necesitamos ir cubriendo un poco más. ¿Sí? Entonces hacemos acá doble aumento y seguimos repitiendo punto alto sobre cada punto alto, como les dije, aumento acá y aumento acá, finalizamos y esto es lo que vamos a seguir repitiendo. Sí, vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de largo y de ancho necesaria. Y aquí estoy llegando a lo que será mi última vuelta. Fíjense, hasta este momento esto se ve así. Sí, como les dije, ya se tuvo que haber ensanchado un poquito. Entonces, para que tengan una referencia hasta este punto, yo llevo desde acá, desde la primera, 19 vueltas. Si contamos solo desde donde comencé con el primer punto alto acá en el centro, hasta acá tengo 12 vueltas. ¿Sí? Y esto mide, recuerden que yo estoy realizando una talla S. Esto acá debería de medir en la parte de acá entre 18.5 y 19 centímetros. ¿Sí? Tengo 18.6 en la parte de acá, lo que está súper bien para una talla S. ¿Sí? Entonces, si ustedes están tejiendo una talla M, esto debería de medirle unos 20 centímetros. Talla L 21 centímetros y talla XL debería de llegar aproximadamente hasta los 22 centímetros. ¿Sí? Y para que tengan una referencia acá de ancho, fíjense, colocamos acá hasta acá. Esto debería de medir para una talla S aproximadamente 17 centímetros. Pero como siempre les digo, si lo están haciendo para ustedes mismas, es muchísimo mejor. Aprovechen de probárselo y les debería de quedar así. Y bien, chicos, cuando tengamos esta parte lista, fíjense, nos tiene que quedar de esta manera. Con los aumentos que hicimos, esto ya prácticamente le dio cobertura al busto. Aquí, ¿qué nos interesa? Que esto llegue acá al centro del pecho. Fíjense, esto nos tiene que quedar aquí en el centro porque aquí es donde vamos a hacer la unión. Este va a ser un topcito, por supuesto, que no va a ser muy escotado. Entonces, que quede hasta acá. Y en la parte de acá, fíjense, aquí nos va a hacer falta todavía agrandar un poquito más porque necesitamos que esta parte llegue hasta acá, hasta la axila. ¿Sí? Hasta lo que va a ser el centro de la axila. Sí, entonces una vez que tenemos esta parte lista y ya prácticamente le estamos dando acá cobertura al busto, ya podemos cortar esta hebra. Sí, entonces en la parte de acá, fíjense lo que vamos a hacer. Para cortarla, vamos a hacer una cadenita. Esta cadenita la vamos a sacar así un poquito larga porque con esta hebra de una vez vamos a hacer la unión en el centro. La sacamos un poquito larga, cortamos. Esta cadenita no la vamos a ajustar porque luego la vamos a tener que soltar. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos esto listo hasta acá, vamos a tejer la otra parte exactamente igual, con la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de puntos y todo. Sí, entonces vamos a hacer el otro lado exactamente igual. Lo único que no vamos a hacer en el otro lado es cortar la hebra. Bien, no vamos a cortar la hebra en la segunda parte. Y bien, chicos, aquí estoy finalizando la segunda parte. Fíjense, esto se ve así. Entonces, ya tenemos ambos lados listos. Fíjense, se ve de esta manera y aquí ya se ve cómo nos va a quedar el escote del top. Sí, como les dije, no vamos a hacer un topcito muy escotado.
Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer la unión acá en el centro. Para poder hacer esta unión acá en el centro, necesitamos entonces que la hebra que cortamos esté aquí en el centro y la hebra con la que estamos trabajando esté acá, ¿sí? Hacia afuera, porque luego vamos a seguir trabajando con ella. Entonces, tenemos que estar así. Entonces, para hacer esta unión, soltamos, como les dije, acá la cadenita. Esa cadenita no es muy difícil, no quedó muy apretadita. Fíjense, la soltamos así fácilmente. Nos posicionamos como si no hubiese pasado nada. Traemos la parte que acabamos de finalizar. Esta es la hebra con la que estamos tejiendo. Y fíjense, ahora lo que vamos a hacer es la unión en la parte de acá. Entonces aquí, sin hacer cadenas ni nada, traemos la parte que vamos a unir. Buscamos acá, donde está el último punto alto del abanico. ¿Sí? Fíjense, nos vamos a unir acá en el último punto alto del abanico. Allí atravesamos la aguja, pasamos la hebra y hacemos puntada deslizada. ¿Sí? De esta manera hacemos la unión. Ahora sí, cortamos la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita. Sacamos aquí, esta es la hebra que ya teníamos cortada, la atravesamos. Ahora sí, esta cadena la ajustamos bien. Cuando la ajustamos bien, ella crea como un nudito acá. Y para que esta hebra no nos quede tan larga, vamos a cortar un poquito, ¿sí? Siempre tratamos de dejar así un poquito larga para poder tener hebra que ocultar. Bien, y fíjense, la unión me quedó de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es seguir tejiendo desde acá hasta acá. Sí, pero como nos dimos cuenta cuando nos probamos, entonces aún nos hace falta un poquito por llegar a la medida, porque esto nos tiene que quedar desde acá, hasta el centro de la axila. Para poder llegar hasta el centro de la axila y dar esa cobertura máxima, entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a mantener el comienzo como siempre. Entonces tejemos abanico sobre abanico y en la parte de acá, fíjense, como tenemos que dar cobertura rápidamente, entonces vamos a hacer doble aumento en los primeros dos puntos, ¿sí? Como veníamos haciendo acá intercalados. Talla L y XL, seguimos manteniendo los dobles aumentos y ahora voy a seguir tejiendo punto alto sobre cada punto alto en la parte de acá hasta que llegue acá al centro. Cuando lleguemos aquí en el centro tenemos que hacer una pequeña disminución y ya les enseño por qué. ¿Sí? Seguimos tejiendo punto alto sobre punto alto. Aquí al final ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Solamente hacemos un punto alto sobre cada punto alto. ¿Sí? Los aumentos únicamente se van a hacer aquí, en este costado y en este costado. Bien, y bien, aquí ya me estoy acercando al centro. Como les dije acá, solamente íbamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Fíjense, ahora estamos así. Entonces, en la parte de acá no vamos a hacer cadena de separación, sino que vamos a pasar directamente al primer punto, ¿sí? Aquí en el punto alto hacemos un punto alto, en el siguiente punto alto, aquí estamos tejiendo sobre el abanico. En el centro del abanico vamos a hacer únicamente un punto alto sobre el punto alto sobre el siguiente punto alto, ¿sí? Fíjense, aquí lo que queremos es que esto nos vaya a quedar lo más recto posible, ¿sí? Entonces, aquí para pasar a la otra copa, ¿sí? Fíjense, entonces aquí para pasar al otro lado, tengo como estos dos agujeritos acá en el centro. A esos dos agujeritos yo les voy a hacer una disminución, ¿sí? Entonces enlazamos, ¿sí? Entonces aquí le vamos a hacer esa disminución porque si ustedes colocan esto así, se dan cuenta que esto acá se nos va a levantar, ¿sí? Entonces sí o sí todos necesitamos hacerle ahí una disminución. Recuerden que esta colita de hebra que tengo acá, ahorita cuando comience a tejer aquí voy a aprovechar de irla ocultando.
Entonces, para hacer la disminución de punto alto, en el primer agujerito que se me ve allí, traigo hebra, como si fuera a hacer un punto alto, enlazo y atravieso 2, no completo el punto alto, enlazo nuevamente y en el agujerito, fíjense en el agujerito que sigue, traigo hebra. Ahora me deben de quedar 4 aritos acá sobre la aguja, enlazo, paso por 2. Ahora me deben de quedar 3, completo el aumento atravesando los 3 aritos, ¿sí? Y ahora sigo tejiendo en la parte de acá. Enlazo el espacio de la cadenita, lo voy a saltar y comienzo a tejer acá un punto alto sobre el punto alto. Fíjense que voy ocultando esta hebra. Punto alto sobre el siguiente punto alto. Un punto alto en el centro del abanico. Punto alto sobre cada punto alto. Me salto la cadenita y hago punto alto acá sobre el primer punto alto. ¿Sí? Sigo tejiendo puntos altos en la parte de acá y fíjense, acá el centro se debe de ver algo así. ¿Sí? Fíjense, como les dije, aquí me va a quedar así como levantadito, como un hundidito, me va a quedar en la parte de acá. ¿Sí? Pero eso ahorita, a medida que vayamos avanzando, se va a disimular. Seguimos tejiendo punto alto sobre punto alto, hacemos doble aumento acá en los últimos 2 puntos, finalizamos con el abanico, comenzamos con el abanico, hacemos otra vez doble aumento acá, seguimos repitiendo, nos vemos acá porque tenemos que volver a repetir otra disminución en la parte de acá. Y bien chicos, fíjense, aquí ya estoy llegando al centro, como les dije, hice también doble aumento aquí al comenzar la vuelta. Y entonces aquí en el centro tenemos que hacer otra disminución. Fíjense, aquí está la disminución. Entonces, cuando lleguemos a la disminución en la parte de abajo, allí comenzamos la siguiente. Enlazamos, traemos hebra, me quedan 3 aros, como si fuera a hacer un punto alto sin cerrar. Enlazo nuevamente, en el siguiente punto atravieso 2 aros, ahora me quedan 3, enlazo y cierro los 3. ¿Sí? De esa manera completo la siguiente disminución. Ahora sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto de manera normal y fíjense, aquí el centro se ve de esta manera. ¿Sí? Fíjense, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo, finalizamos la vuelta con doble aumento, comenzamos con doble aumento y aquí ya no parece necesario hacer otra disminución. Fíjense, aquí seguimos tejiendo punto alto sobre punto alto, lo que vamos a hacer doble aumento en la parte de acá. Y vamos a tejer así un par de vueltas más hasta que tengamos la medida que necesitamos, desde acá hasta acá. Todos mantenemos los dobles aumentos acá hasta llegar a esa medida. Sí, voy a adelantar un poco y ya les enseño cuál debería de ser esa medida. Si ustedes lo colocan así, fíjense, y aquí se les levanta un poquitico, yo creo que de repente consideraría hacer una tercera disminución en la parte de acá. ¿Sí? No se harían más de 3 disminuciones. Entonces puede que en la siguiente vuelta haga una disminución y de allí en adelante ya no repito más disminuciones. Bien, seguimos tejiendo punto alto sobre punto alto. Pero ustedes lo revisan. Si aquí sienten que se les levanta así todavía un poquito, yo creo que sí. En la tercera vuelta también voy a hacer disminución y de ahí en adelante no hago más disminuciones. Y bien chicos, aquí yo ya adelanté un par de vueltas. Fíjense, hasta este momento esto se ve así. Fíjense que aquí en el centro ya se ve recto. Solamente hice 1, 2 y 3 disminuciones, ¿sí? 3 vueltas con disminuciones. En total ya llevo 5. Y fíjense, esto se ve así. Entonces, para que tengan una referencia, esto mide desde acá hasta acá. Colocamos acá, esto tenemos que medirlo un poquito estiradito y fíjense, hasta este momento esto mide 44 centímetros, ¿sí? ¿Cómo tienen que sacar ustedes esta medida? Entonces van a tomar la medida del contorno del busto. En mi caso yo estoy haciendo una talla S y la medida para el contorno del busto de esta talla son 88 centímetros.
Esta medida la vamos a dividir entre 2 y ahí tengo los 44 centímetros. ¿Sí? Si ustedes no tienen a la mano la medida del contorno del busto, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Bien, entonces una vez que tengamos esto listo y ya lo hayamos probado e hicimos aumentos suficientes, vamos a seguir tejiendo de acá hacia abajo, pero ya no tenemos que hacer aumentos. ¿Sí? De aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a tejer recto. Entonces, estando acá, fíjense, ya no vamos a hacer acá los abanicos. Entonces, como ya no vamos a tejer en la parte de acá los abanicos, tejemos 2 cadenitas, giramos y aquí en donde está el abanico vamos a tejer un punto alto en cada espacio que tengamos. Entonces enlazamos, fíjense, lo que vamos a hacer acá es lo mismo que vamos a repetir en el otro abanico, ¿no? Entonces aquí tengo el espacio de la cadena, pero voy a tejer ahí en ese agujerito que se me hace, fíjense. Allí tejo un punto alto. De ahora en adelante, cada vez que tejamos las vueltas, como no vamos a hacer abanicos ni nada, solamente vamos a tejer acá 2 cadenitas, ¿sí? Entonces tejemos acá punto alto sobre cada punto alto. Aquí tenía 2 cadenitas, entonces en cada uno de los agujeritos, fíjense que allí se me hacen unos agujeritos. En cada agujerito voy a tejer un punto alto. Aquí está el segundo agujerito. Allí está el primero, aquí está el segundo agujerito. Y tejo acá punto alto sobre punto alto en el espacio de la cadena. Fíjense, ahí está la cadenita, allí se me hace un agujerito, allí tejo punto alto. Y acá, como ya llegué a la medida, no voy a tejer aquí más aumentos. Simplemente voy a pasar tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. ¿Sí? Y fíjense, esto me debe de quedar acá así. Seguimos repitiendo punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos a este abanico repetimos lo mismo que acabamos de hacer en el abanico anterior y aquí entonces vamos a finalizar punto alto sobre punto alto en esta cadenita y punto alto acá en lo que viene siendo la segunda cadena. ¿Sí? De esa manera finalizamos la vuelta acá. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la vuelta. Como les dije, punto alto en la primera cadenita y punto alto sobre la segunda cadena. ¿Sí? De esta manera, fíjense, se ve esta vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo. Entonces comenzamos acá tejiendo 2 cadenitas, giramos. Y lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Enlazamos. En este primer agujerito no vamos a tejer porque es la base de las cadenas y las cadenas ya las estamos contando como punto. Comenzamos en el agujerito siguiente. Y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto de manera normal. Fíjense, seguimos repitiendo punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá. Y así vamos a seguir repitiendo una y otra vez, únicamente vueltas con puntos altos hasta que tengamos la medida de largo necesaria. Esa medida de largo necesaria son unos 5 centímetros antes del largo total que queremos desde acá, desde el hombro. ¿Sí? Y una vez que hayamos dado vueltas suficientes, fíjense, esto se ve así. Entonces, hasta este momento yo acabé de tejer acá, desde que comenzamos acá, 13 vueltas. ¿Sí? Y esto me da un largo total desde acá, desde el hombro hasta acá de 32.5 centímetros. ¿Sí? Esto, para que tengan una referencia, es unos 4 o 5 centímetros por debajo del busto. Bien, acá no se preocupen que luego le vamos a hacer el acabado aquí abajo. Entonces ya podemos cortar esta hebra. Sí, ahora vamos a comenzar a hacer lo que es la parte de la espalda. Y bien chicos, entonces para nosotros comenzar a hacer lo que va a ser la parte de la espalda, vamos a comenzar de una vez desde acá. Para ello vamos a repetir esta primera parte que hicimos aquí. Sí, en mi caso recuerden que yo había hecho 7 vueltas así con abanico. Entonces,
Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta que vamos a contar esas 7 vueltas de esta manera, fíjense. Aquí lo voy a colocar desde el derecho, ¿sí? Fíjense desde el derecho, como yo comencé, aquí está el punto por el derecho. Les enseño cómo se ve desde el revés. Fíjense que se ve la diferencia. Este es el revés y este es el derecho del punto. ¿Sí? Comenzamos desde el derecho. Entonces, como yo voy a tejer 7 vueltas, fíjense cómo vamos a hacer. Eso quiere decir que yo voy a comenzar desde acá. La primera vuelta termina aquí, la segunda termina aquí, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Mi séptima vuelta, colocando esto acá desde el derecho, va a terminar así, como quien dice, hacia acá, hacia adentro. Entonces, vamos a tejer estas 7 vueltas. Hacemos como siempre el nudo deslizado y buscamos acá. Fíjense, ahí tengo son las cadenitas iniciales. Aquí en el primer agujerito pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos. Fíjense, por todas estas hebras que vamos a tener por allí, no se preocupen que cuando hagamos el acabado final las vamos a ocultar. ¿Sí? Entonces acá comenzamos a hacer el abanico, 2 cadenas que cuentan como el punto alto, cadena de separación, y aquí en el centro donde está este agujerito, donde sale este abanico, tejemos un abanico. Ahora hago la cadenita de separación, enlazo. Y en la parte de acá, como tengo son las cadenitas, fíjense, voy a contar una cadena y en la segunda de acá, hago el punto alto. Y fíjense, de esta manera ya terminó la primera vuelta y sigo repitiendo hasta tener 7 abanicos, exactamente igual a como comenzamos acá. Y aquí estoy finalizando la vuelta de abanicos, en mi caso número 7. ¿Sí? Fíjense, desenredo acá, desde donde comencé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la hebra hacia acá, hacia adentro del top. Entonces, puedo cortarla, esta cadenita la ajustamos, ¿sí? Estamos así. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo en este lado, ¿sí? Mantenemos la misma línea. Quiere decir que sigo acá desde los puntos por el derecho. Entonces hago las 7 vueltas que me corresponden acá. Ahora bien, la hebra con la que estamos tejiendo debe quedar acá hacia afuera, ¿sí? Hacia la parte de afuera del top. Entonces, ya le vamos a hacer la unión en la parte de acá, pero para saber cuántos puntitos necesitamos desde acá hasta acá, fíjense, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a posicionar así, bien derechito. La tira que tejimos primero la vamos a traer hacia acá, que nos quede así, bien derechita. La que acabamos de hacer, igualmente hacia acá, hacia el frente, que nos quede esto así, bien derechito. Y vamos a contar cuántos puntos hay desde acá, desde donde roza esta parte, hasta acá. ¿Sí? Contamos cuántos puntitos tenemos aquí. Y 42. ¿Sí? Yo tengo hasta acá 42 puntos. Entonces, desde acá, desde donde finalicé, vamos a hacer lo que va a ser la 8ª vuelta de abanicos. Hacemos 3 cadenitas, giramos. Hacemos el abanico, aquí giramos completo. Y aquí ya estoy finalizando ese abanico. Fíjense, ahora estoy acá para tejer hacia adentro. ¿Sí? Estoy aquí, voy a tejer hacia acá. Entonces, hacia acá voy a hacer la cantidad de cadenitas de puntos que conté acá. Yo conté 42 puntos. Entonces, desde acá, desde donde estoy, voy a tejer aquí 42 cadenitas, que es lo que me representan esos 42 puntos. ¿Sí? Entonces comienzo acá, 1, 2, 41 y 42 cadenitas. ¿Sí? Aquí en la parte de la espalda, de una vez si ustedes quieren aprovechar y que esta parte les quede un poquito más sueltecita, pueden hacer un par de puntadas más.
Sí, yo voy a hacer 2 puntitos más, viene siendo 43 y 44 puntos. Entonces, lo posicionamos, fíjense, lo acomodamos acá bien. Y asegúrense de que cuando esto lo estiren así bien, las cadenitas les llegue hasta acá. Sí, porque algunas veces tejemos muy apretadito y si tejemos muy apretadito, entonces las cadenitas nos van a llegar hasta acá y esto nos va a quedar así. No, tenemos que asegurarnos de que las cadenitas bien alineadas, esto nos quede así, derechito. Sí, de repente nos puede quedar un poquito más allá si lo queremos, como les dije, un poquitito más amplio. Bien, entonces como aquí ya estamos bien posicionados, fíjense, mis cadenas llegan hasta acá. Para hacer la unión con este lado, fíjense lo que vamos a hacer. Entonces enlazamos y aquí asegúrense de tener esto bien derechito, que no lo vayan a tener torcido, o sea que no lo vayan a tener así. Lo ponemos bien derechito. Y acá tienen que tener esta hebra hacia acá. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tejer punto alto sobre este punto alto. Pasamos por dos, pasamos por dos. Hacemos una cadenita de separación. Tejemos el abanico. Finalizamos el abanico, cadena de separación y punto alto acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? De esta manera, fíjense, ya nos quedó unida acá la parte de la espalda. Como les dije hace un momento, por estas hebras yo sé que son súper molestas, pero en un momento cuando hagamos el acabado final las ocultamos todas. ¿Sí? Y fíjense, estamos acá. Ya podemos comenzar a tejer el área de la espalda. Entonces, para comenzar a hacer la parte de la espalda, hacemos 2 cadenitas, una de separación. Hacemos abanico sobre abanico. Como siempre, vamos a mantener esto aquí en la espalda también. Cadena de separación, punto alto, acá sobre el punto alto. Y aquí donde están las cadenitas, fíjense, acá donde están las cadenitas, vamos a tejer un punto alto en cada cadenita. ¿Sí? Aquí las cadenitas, fíjense que están como por el revés. Pero allí se les ve cada agujerito donde vamos a ir tejiendo los puntos altos. Y tejemos allí punto alto sobre cada cadenita. De esta manera nos debe de ir quedando. Seguimos repitiendo las cadenitas hasta llegar acá. Finalizamos el abanico como hemos venido haciendo. Y aquí ya estoy terminando con el abanico. Fíjense, esto se ve así, ¿sí? Ahora comenzamos la siguiente vuelta. Mantenemos igual que siempre abanico sobre abanico. Y bien, chicos, fíjense, aquí ya finalicé el abanico. Entonces lo que vamos a hacer a partir de esta segunda vuelta, enlazamos. Entonces en este primer puntito, fíjense lo que vamos a hacer. Hacemos un aumento con 2 puntos altos. Y vamos a repetir. Fíjense lo que vamos a hacer en la parte de la espalda. Sí, la parte de la espalda va hacia acá, pero yo la voy a voltear hacia acá para poderles explicar. Entonces, donde comenzamos a hacer las vueltas, giramos así. Fíjense, giramos así. Y debemos quedar en las vueltas donde comenzamos acá en este triángulo. Sí, esto va a ir en realidad así. Fíjense, aquí está la primera vuelta y aquí está la primera vuelta que hicimos, que era solo un punto alto. Así es como va a quedar en la parte de la espalda. Ahora lo que vamos a hacer en cada extremo, en la parte de acá, luego de los abanicos, vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en toda la parte de acá. Sí, por ejemplo, aquí cuando comenzamos, en mis primeras 6 vueltas, quiere decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, yo hice un aumento en cada lado. Entonces voy a repetir acá, en las primeras 6 vueltas voy a hacer un aumento acá y un aumento acá.
A partir de mi séptima vuelta, que viene siendo esta, fíjense, aquí están los dos aumentos seguidos. Entonces, cuando comience acá la séptima vuelta, hago 2 aumentos acá y 2 aumentos acá. Y así sucesivamente. Voy a ir mirando qué tengo en la parte de acá y lo voy a ir repitiendo en la parte de acá. ¿Sí? Una vez que finalice todas las vueltas con aumentos que estoy haciendo, vuelvo y repito exactamente lo mismo que hice acá, ¿sí? Hago mi vuelta únicamente con puntos altos y comienzo a tejer esta parte. Me tienen que quedar exactamente la misma cantidad de vueltas con aumento y la misma cantidad de vueltas acá en las que tejimos recto. Entonces, hasta este momento, fíjense, tenemos la parte de adelante, la parte de la espalda. Por supuesto, como aumentamos un par de puntitos, este le va a quedar así como que sobresale un poquito, ¿sí? Pero no hay problema, porque ahorita cuando lo cosamos y lo coloquemos, eso no se va a notar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la costura en la parte de acá. Sí, para hacer esa costura, fíjense, aquí en la parte central, ustedes tienen que determinar cuál les gusta más. Sí, porque fíjense, aquí los puntos quedaron así por el derecho, me parece que se ve bien bonito, bien prolijo. Y si yo los coloco del otro lado, fíjense cómo están por el revés, me parece que no se ve tan prolijo. Sí, entonces yo voy a tomar este lado, el de acá, como mi derecho del top. ¿Sí? Entonces, habiendo establecido el derecho del top, vamos a hacer las costuras, vamos a cortar esta hebra. Entonces, aquí para cortarla, como siempre, hacemos una cadenita, pero vamos a sacar un poco larga para de una vez con esta hebra aprovechar y hacer la costura. Entonces, cortamos, este puntito aquí lo ajustamos, enhebramos la aguja lanera y una vez que tengamos nuestra agujita enhebrada, volvemos y lo colocamos. Entonces, como yo dije que quiero este lado como mi derecho, lo voy a colocar por el revés, porque siempre todas las uniones, costuras y demás las hacemos desde el revés. Sí, entonces aquí estoy, fíjense, me guío por acá, lo que yo considero mi revés. Entonces aquí vamos a comenzar a coser hasta acá, hasta donde finalizó la última vuelta de abanicos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer una costura simple, como tengo la hebra desde acá, atravieso acá en el primer agujerito que tenga disponible y voy ajustando. Entonces alineamos esto que nos quede bien y comenzamos a hacer puntada por puntada. Fíjense, tomamos una hebra de acá, una hebra de acá y así vamos cosiendo de acá a acá y así. Entonces ya estoy aquí, tomo una hebra de acá. Fíjense, aquí como yo no tengo un punto específico de cuál escoger, entonces miramos así desde arriba y las 2 hebras que estén más acá internamente, esas son las 2 hebras que vamos a tomar. ¿Sí? Entonces yo tomo esta hebra y tomo esta que es la que está más hacia el centro. Seguimos repitiendo hasta llegar a acá. Y aquí ya estoy llegando al final, fíjense. Entonces, antes de hacer el remate, verificamos cómo nos quedó esta costura. Nos aseguramos de que no nos haya quedado por allí ningún agujerito y ya podemos hacer el remate. Para rematar, entonces, nos devolvemos acá en un último puntito, pasamos la aguja, antes de que se cierre este arito, pasamos por allí, esto me crea como una especie de nudito, ajusto bien y comienzo a ocultar la hebra. Esta hebra la voy ocultando acá en algunos puntos en la parte de atrás y cuando ya la haya pasado por puntos suficientes podemos cortar
Y ahora vamos a repetir lo mismo del otro lado. Entonces, para hacer la costura del otro lado, sacamos un pedacito de hilo, un poquito largo. Hacemos de un extremo, hacemos el nudo deslizado y en el otro extremo enhebramos la agujita lanera. Y lo que vamos a hacer acá es que buscamos el último puntito en la parte de acá, pasamos la aguja, en el último puntito del otro lado pasamos la aguja y acá cuando llegue el nudo deslizado, fíjense, el nudo deslizado está acá, pasamos la agujita por allí, ajustamos y de esta manera le hacemos como un nudito acá al comienzo, ¿sí? Y de aquí simplemente comenzamos a coser como acabamos de hacer. Entonces lo colocamos por el derecho y ahora para finalizar la parte superior del top vamos a hacerle un pequeño acabado por todo el borde y luego hacemos la parte inferior. ¿Sí? Entonces voy a adelantar esta parte y vuelvo para enseñarles el acabado en la parte de acá. Y bien chicos, entonces el detalle, fíjense cómo queda, súper sencillo y rápido. Entonces, para comenzar, buscamos acá la unión, fíjense en la parte de acá, traemos hebra, hacemos como siempre el nudo deslizado y comenzamos acá en la unión. Entonces, pasamos la aguja, traemos el nudo deslizado, ajustamos, tejemos una cadenita y fíjense, vamos a hacer acá todo el borde, ¿sí? Como no tenemos un punto específico en el cual tejer, entonces vamos a aprovechar de ir ocultando esta hebra. Y este es el momento en el que si nos encontramos alguna hebra por allí, la vamos atrapando. Entonces, como acá no tenemos un punto específico, buscamos cualquier agujerito, el agujerito más cercano, atravesamos así por la mitad, no vamos a tomar el agujero como tal, sino que atravesamos las hebras así por la mitad. Entonces tejemos un punto bajo, en el agujerito siguiente, un segundo punto bajo y en el siguiente, fíjense, hacemos un tercer punto bajo. ¿Sí? Luego de que tengamos el tercer punto bajo, acá en este tercer punto bajo vamos a tejer una puntada picot. Entonces, esta puntada picot va a ser chiquitita, la hacemos con 2 cadenas, sujetamos acá y nos devolvemos en estas 2 hebras, fíjense. Estas son las 2 hebras del punto bajo. Y allí volvemos y tejemos otro punto bajo. ¿Sí? Les repito nuevamente, acá como no tenemos una puntada específica, entonces en el primer agujerito que encontremos, hacemos un punto bajo. En el siguiente, fíjense, aquí puedo atravesar este punto por la mitad, hacemos un segundo punto bajo y en el siguiente hacemos un tercer punto bajo. Luego de este tercer punto bajo hacemos la puntada picot tejiendo 2 cadenitas, sujetamos acá y nos devolvemos así. Allí hacemos punto bajo. Les repito por última vez, en el agujerito siguiente hacemos 1, 2, 3 puntos bajos, 2 cadenas, sujeto acá y me regreso para tejer la puntada picot. Punto bajo y fíjense, de esta manera me va quedando. Voy a seguir repitiendo por todo el borde hasta dar la vuelta y llegar nuevamente a acá. Y bien chicos, cuando ya hayamos dado toda la vuelta, fíjense, entonces para finalizar acá buscamos el primer punto bajo, hacemos allí punto deslizado, de esta manera cerramos la vuelta. Ya podemos cortar esta hebra haciendo una cadenita, sacando un poquito larga, cortamos, ahora ocultamos esta hebra y una vez que lo tengamos listos, fíjense,
El acabado se ve de esta manera. Repetimos exactamente lo mismo en la parte de acá y en el otro costado, ¿sí? Por ejemplo, en este costado también volví y comencé acá en la unión, y para hacer acá el de la parte superior comencé aquí en esta esquinita, ¿sí? Entonces repetimos lo mismo y ahora vamos a realizar el detalle que vamos a hacer en la parte de acá abajo. Para ello lo mantenemos así desde el derecho. Volvemos y buscamos acá donde tenemos la costura. Comenzamos como siempre haciendo el nudo deslizado y vamos a comenzar en el primer puntito disponible, pero no vamos a tejer los puntos como normalmente lo hacemos, sino que fíjense, los puntos altos se ven así, ¿sí? Vamos a atravesar el puntito acá, o sea, vamos a pasar la aguja así entre los dos puntos. No aquí donde normalmente lo haríamos, sino en la parte de acá. Pasamos la aguja, ajustamos y acá hacemos la primera cadenita para sujetar. Hacemos las 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto y allí en ese mismo agujerito vamos a tejer un segundo punto alto. Ahora tejemos 2 cadenitas, enlazamos y contamos así, fíjense, 1, 2 y en el tercer agujerito tejemos allí 2 puntos altos, 1 y 2. Sí, vamos a hacer unos pequeños agujeritos, entonces volvemos y repetimos, tejemos 2 cadenitas, enlazamos, abrimos así para ver bien los puntitos y contamos 1, 2 y en el tercero tejemos allí 2 puntos altos, 1 y 2. Repito una última vez, 2 cadenitas de separación, enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercero, fíjense, allí tejemos los 2 puntos altos, 1 y 2. De esta manera me debe de ir quedando. Voy a seguir repitiendo por toda la parte inferior hasta llegar nuevamente acá. Cuando lleguemos acá vamos a contar así los grupitos de 2 que tenemos y debemos de tener una cantidad par, ¿sí? Si de casualidad nos da una cantidad impar, soltamos un par de puntos, entonces en lugar de saltar 3, saltamos 2, saltamos 2, saltamos 2, de modo de tener una cantidad par. Bien, y bien chicos, aquí al final, fíjense, tengo, ya los acabo de contar, tengo 70 grupos así de 2 puntos altos. Fíjense que acá, como me hacía falta, hice esta separación de 2 y aquí me quedaron como 2 puntitos y no pasa nada. Bien, entonces para cerrar esta primera vuelta de este acabado final, hacemos 2 cadenitas, las 2 cadenitas de separación, buscamos acá y fíjense, aquí en el medio de los 2 puntitos, allí vamos a tejer un punto deslizado y de esta manera cerramos esta primera vuelta. Y acá para comenzar la segunda vuelta entonces tejemos 3 cadenitas. En este caso estas 3 cadenitas acá me van a contar como el primer punto alto. ¿Sí? Entonces va a quedar en este grupo un punto alto y en el siguiente grupo vamos a tejer un abanico. El abanico es igual al que hacíamos en la parte de acá. ¿Sí? Solo que en lugar de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, vamos a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Entonces enlazamos y fíjense en el centro del grupo de 2 puntos altos, allí hacemos el abanico. Entonces tejemos 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos allí en ese puntito. Fíjense, de esta manera me queda el nuevo abanico. Ahora seguimos tejiendo. Aquí no vamos a hacer cadenitas de separación ni nada, sino que allí mismo enlazamos y en el grupo siguiente, en el centro, tejemos un punto alto. ¿Sí? Sin hacer cadenitas ni nada, enlazamos y en el grupo siguiente hacemos un abanico. 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos más allí mismo. Y 3.
En el grupo siguiente un punto alto y fíjense, de esta manera me va a ir quedando esta segunda vuelta. Seguimos repitiendo, dando toda la vuelta hasta llegar nuevamente hasta acá. Y bien chicos, aquí estoy finalizando. Finalizamos con abanico. Entonces para cerrar acá esta vuelta buscamos 1, 2 y en la tercera cadenita hacemos el punto deslizado y de esta manera cerramos la vuelta. Fíjense, esto se va a ir viendo así. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es seguir repitiendo, ¿sí? Todas las vueltas las vamos a cerrar exactamente igual. Entonces comenzamos con 3 cadenitas, enlazamos, hacemos abanico sobre abanico, luego punto alto sobre punto alto, abanico sobre abanico y así vamos a seguir repitiendo un par de vueltas. Yo voy a dar unas 3 o 4 vueltas y volvemos. Es cuestión de repetir exactamente lo mismo. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la quinta vuelta. Esto hasta este momento se ve así. Sí, recuerden que ustedes esto lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Ahora para hacerle la vuelta final, comenzamos acá como siempre con las 3 cadenitas. Y aquí en el abanico lo único que vamos a tejer son 7 puntos altos seguidos. Sí, ya no vamos a hacer la separación de las cadenas. Entonces enlazamos y tejemos 1 y 7 puntos altos seguidos. ¿Sí? Enlazamos sin cadenitas de separación ni nada. Tejemos punto alto sobre punto alto. Este sí lo mantenemos. Y volvemos y repetimos un abanico con 7 puntos altos. Entonces enlazamos y tejemos. Y 7 puntos altos, hacemos punto alto sobre el punto alto. Y fíjense, de esta manera nos queda el acabado final. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta, luego cortamos y ocultamos esta hebra. Y bien chicos, una vez que finalicemos, fíjense, nuestro top en la parte inferior se ve así. Aquí ya tenemos prácticamente nuestro top listo, ¿sí? Ahora, de forma opcional, vamos a hacer un pequeño cordón, una pequeña tira de cadenas que la podemos trenzar en la parte de acá donde están estos agujeritos por si queremos ajustar un poquito más. ¿Sí? Recuerden que como tejimos recto, este es un topcito que va a quedar bastante suelto. Para hacer este cordoncito, bueno, en realidad una tira de cadenas, lo que hice fue, saqué 3 hebras de hilo, aquí saqué aproximadamente como 10, 11 metros, entonces tengo 3 hebras, hago como siempre el nudo deslizado, acá me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 3.5 milímetros, ajustamos y acá lo que vamos a hacer es simplemente comenzar a tejer cadenitas. Y de esta manera nos va a quedar este pequeño cordón. Entonces seguimos tejiendo hasta tener unos 100-120 centímetros aproximadamente. Todo depende de qué tan largo ustedes lo quieran tejer. Bien, entonces seguimos repitiendo. Y una vez que tengamos nuestra tira de cadenas listas, fíjense, lo único que tenemos que hacer es determinar más o menos el centro del top. Y aquí en el agujerito, fíjense, en los agujeritos de acá, comenzamos a trenzarlo. De esta manera lo vamos a ir pasando y como les dije, es simplemente algo opcional. Bien, y bien chicos, de estas dos formas puede quedar nuestro top. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!